La curiosidad nos mueve y el aprendizaje nos conecta. Bienvenidos a Conversaciones Hoy, el lugar donde siempre hay algo interesante por descubrir. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conversaciones Hoy. Este es un espacio que busca dejar huella, despertar miradas, crecer desde lo colectivo y aprender y también prevenir. ¿Cómo estás, Mari? Bien, Nadia, bien. Mañana tenemos un día especial, así que por lo visto trajiste regalito. Trajeron regalito de Prieto Hermanos, nos mandaron la yerba para compartir todos los viernes, el matecito. Sí. Así que les agradecemos. Sí, por el Día del Periodista. Exactamente. Un saludo grandísimo a Gustavo, todo el equipo. Un espectáculo lo que lograron en todos estos años. Y por permitirnos también y estar acá y este coaching que tenemos siempre, ¿no? Sí, se aprende día a día. Se aprende día a día. Siempre. Y venimos a aprender y, como vos decías, Nadia, dejar algo y que siempre tenemos algo por descubrir y nos sorprendemos por todo lo que tenemos en la zona y que a veces no conocemos. Exactamente. Y eso es lo que tenemos hoy. Y también agradecer a nuestros auspiciantes que creen en este espacio desde el día 1, porque la verdad es que siempre fuimos bastante bendecidas por eso. Así que agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan acá para hoy darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Ana Paula Ocampo? Está con nosotras. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Yo estoy sorprendida por todo lo que fui descubriendo de vos. Sos diseñadora gráfica y fotógrafa. ¿Cómo empezó todo esto de... Bueno, nos encuentra esto que tenés un proyecto que fue seleccionado para llegar a Berlín, ¿no es cierto? Sí, en realidad fue un trabajo de autogestión para yo poder llegar a Berlín. Y bueno, sí, voy con un trabajo. En realidad son varios trabajos que fui desarrollando y bueno... viendo un poco la propuesta, dije, bueno, voy a ver qué empieza a pasar cuando los mezclo, cuando los pongo en diálogo, porque me parecían que tenían una coherencia, si bien fueron hechos en distintos momentos, me parecía que interpelaba desde otro lugar y bueno, eso es lo que llevo. Sí. Qué lindo. ¿Y de qué se trata también tu forma de, porque estuvimos viendo las muestras que fuiste haciendo, tenés como esto de la cultura, que qué importante también saber plasmarla desde una mirada única que es la tuya. Sí, bueno, el arte en general me parece como una herramienta sumamente poderosa desde cualquier lugar que te pares, para comunicar, para denunciar, para plasmar valores, para alinear políticas. Me parece que uno puede tener una llegada distinta y bueno, la imagen tiene su poder, pero también la palabra. A mí me gusta mucho combinar con el tema de las palabras. Son trabajos, la mayoría son trabajos muy conceptuales en el sentido de que tienen un sentido, de que hay una investigación. Por lo general siempre hay un otro, hay personas involucradas, hay temáticas que incluyen a personas, entonces siempre paradas desde un lugar de mucho respeto cuando hago el trabajo y bueno, ahí es puente. ¿Es la primera vez que mostrás tus proyectos fuera del país o ya tuviste otras experiencias? No, ya tuve otras experiencias. En algunas pude estar presentes, en otras simplemente pude mandar las obras, participando en forma colectiva con otros artistas, como por ejemplo en Bogotá, en Colombia. En Brasil pude estar y fue una experiencia hermosa porque frente a una cultura distinta y otro idioma también, ahí llevé el trabajo de huellas, que es uno de los que llevo ahora a Berlín, que tiene que ver con las maternidades. Y la verdad que encontrarte en un lugar donde ves que la gente pasa y circula y se detienen a mirar una foto y... No sé, yo he visto a la gente emocionarse. Sí, es lo que me pasaba. ¿Sí? Me pongo a leer lo tuyo y realmente me emocionaba de tal forma cómo trata de humanizar esos lugares crudos que vos decís, fríos, y humanizarlos. Bueno, eso, gracias. Sí. Qué lindo. Es re lindo. A mí cuando vivía en Buenos Aires me gustaba mucho ir a ver muestras de arte y es muy lindo cómo podés entender a veces con una fotografía
porque cada uno tiene como su sesgo de lo que interpreta, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que una fotografía interpreta lo que vos estás mirando y poder plasmar eso, me parece, wow, re importante, maravilloso, claro. Sí, por ahí, bueno, uno en las cosas que hace desde cualquier disciplina artística, ¿no? Manifiesta y tiene puesto un montón de uno, pero cuando lo comparte y se abre para que el otro tome eso que uno hizo. Y logre verlo también. Y ahí entra en juego esto de que puede verlo o no. Porque lo que vos decías, Nadia, esto de cada uno viene con su bagaje, cada uno viene con su historia, cada uno viene con los propios recursos que tiene. Y algunos, que es súper válido, ¿no? Y es parte del juego, puede pasar totalmente desapercibido frente a un trabajo de uno. Depende el área o la rama artística, nos conmueve más o menos, algunos con la música, otros con la danza, otros con el teatro, otros con la pintura, la escultura, la fotografía, no todo nos moviliza de la misma forma. Pero siempre esta idea de que cuando hay algo expuesto es porque hubo alguien que lo hizo desde un lugar, y poder pararse frente a eso y saber que, bueno, ¿qué es lo que te pasa? Detenernos, de permitirnos ese tiempo. A veces, no sé, vamos a muestras o vamos a escuchar música y nos ponemos a conversar con el que está al lado. O no respetamos el silencio. O vamos a ver muestras y pasamos como si estaríamos pasando revista, ¿viste? Así caminando. Y hay un tiempo necesario para detenerse frente a lo que te llame la atención. Y si no te llama nada la atención, también es válido, ¿no? El seguir de largo. Pero... ¿Qué le recomendás a alguien que nunca fue a una muestra de arte? Y va por primera vez. ¿Cómo le recomendás vivir esa experiencia? Primero, quitarse la idea de que porque no sepan o no sean artistas no van a entender, y que eso es necesario, digamos, como para poder interpretar algo. No va por ahí. A veces uno recibe opiniones o comentarios y de antemano yo no sé nada de fotografía, ¿no? Pero, y ahí viene la cosa, no hay que saber. No hay que saber de arte, no hay que saber de música, hay que, esto es una opinión personal, ¿no? Hay que permitirse ver qué te pasa con lo que tenés enfrente. Hay que permitirse esto, me moviliza, no sé, los colores me activan, me generan angustia, me gusta, me hace acordar o los olores, o estas cuestiones que pasan por los sentidos. ¿Qué te pasa? Y bueno, para eso es necesario un tiempo, ¿no? Detenerse. Qué lindo eso que cuenta, permitir experimentar, digamos, tomarse el tiempo para poder experimentar y cuando uno va a ver una imagen por primera vez, que nunca a lo mejor fue, es empezar a ver qué me llega de eso, porque ella trata mucho, bueno, las últimas imágenes es de la maternidad. ¿Qué te llevó a ese tema? Sí, bueno, este trabajo que llevo justo a Berlín tiene que ver con ese que vos estás mencionando de la maternidad, y con trabajos de mujeres que se desarrollan profesionalmente en ámbitos considerados históricamente masculinos, como es la industria y la construcción. Entonces, yo muestro mujeres que son obreras, mujeres que están en mandos medios, mujeres que están en mandos directivos de tomas de decisiones, en un contexto industrial o de la construcción donde no es lo habitual, o durante mucho tiempo no tuvo ese espacio, y ahora sí está teniendo. Ya ahora digo desde hace unos años, ¿no? Y cuando yo hacía ese trabajo, cuando hice ese trabajo, en el relato de las mujeres que fotografiaba, encontraba una constante en muchos de ellos donde manifestaban esta dualidad entre el trabajo y ser mujer y tener una familia, y los espacios que por ahí estaban habilitados o no, cuánto había costado. En muchos casos eran las primeras mujeres que levantaban un edificio, o que eran soldadoras, o que estaban dentro al frente de una comisión, por ejemplo. Entonces ellas manifestaban esto, de que sí, cuánto costó, de que el trayecto, digamos, la importancia que tuvo eso, pero también la culpa que a veces sienten de dejar su lugar de madre para poder estar en el trabajo, y viceversa. Y esa dualidad, ¿viste? Yo dije, bueno, y ahí fue cuando mezclé con el trabajo de las mujeres.
combinando las imágenes para que estén en diálogo. Esta idea que parece que no pueden ir juntas, el trabajo y la maternidad, o este tipo aparte de trabajo, de espacios. Y bueno, y ver ahí un poco qué sucede. Y el de las mujeres puntualmente son fotos que, bueno, obviamente está atravesado por mi historia, digamos, como mamá, como mujer, por historias cercanas, de amigas, y también yo hago muchas fotos con familias que me contratan para hacer registros en esa etapa de gestación o de cuando nacen sus bebés. Y en muchas de las fotografías que forman parte del proyecto son fotos de estas mamás que a mí me contrataban para hacer las fotos de sus hijos. Y uno espera las fotos que son las que yo entrego, ¿no? Las fotos de su bebé lo más acomodado posible, estético, si está durmiendo mejor, toda una cosa muy de transmitir esa calma, esa, ¿no? Esa belleza, esa pureza también de un bebé. Y en el medio de la sesión, son sesiones largas por lo general, y en el medio de la sesión había que interrumpir porque el bebé tenía hambre, porque había que cambiarlo. Y ahí estaba la mujer, veía yo, recién parida, cansada en muchos casos, pero entregada ahí a su hijo, y por ahí, bueno, y tenía hambre y era amamantar. Con un cansancio, y a veces se levantaban la remera y yo veía que tenían la faja de la cicatriz todavía, ¿no? O tenían la faja de la cesárea, que le apretaba el cuerpo, y los pechos llenos de leche. Y eso duele a veces, y cuando están muy cargados, entonces, bueno, o a veces eran las mamás las que decían, che, necesito amamantar porque no doy más, porque el cuerpo te pide ese rol. Entonces eso a mí me parecía tan importante como los otros. Entonces pedía permiso, ¿puedo hacerte una foto? ¿Te animás a quedarte desnuda, con el torso desnudo y apoyar a tu bebé? Porque había una cuestión de piel, de contacto que me parecía tan importante también, y es algo que vínculo. Nunca se ve hasta que no lo vivís, digamos, Claro. ¿no? Me parece muy interesante Y hay mostrar cansancio. eso. Claro, porque la maternidad es todo eso, yo lo ilustro en esa imagen del bebé bello, ¿no? Ahí acomodadito, dormido, el ¿Dónde mejor de los puede ver casos. la gente en internet todo esto? Pues la verdad En que mis redes está bueno. Tiene una página En web mi página, ella. pero en mi página no tengo estas de las No, familias. ah, Sí, tengo hay fotos, bueno, pero- algunas cosas. En mis redes, por ahí, En redes. algunas cosas Sí, la están. verdad que sí, que la estamos viendo las fotos. Y la maternidad tiene eso, de Esa idea. dualidad constante. Y demostrar que cuando ponemos el cuerpo y tenemos, no sé, esa bendición, digamos, biológica, ¿no? Que es propio de la mujer, pero ponemos el cuerpo y alojamos mucho más que un hijo o una hija. Entonces, ¿qué alojamos? Y alojamos esto también, alojamos cansancio, y alojamos miedo, y alojamos cambios en nuestro entorno, en nuestros vínculos, pero también en nuestro cuerpo. Alojamos culpas, porque también y nos pasa de todo eso. Y cuando mi idea es decir, bueno, cuando lo pongo sobre la mesa y lo muestro con imágenes, permite que si alguien se siente identificado con eso, no se sienta tan solo, tan sola. Y habilita el diálogo con tu médico para decir, che, me pasa tal cosa, o con un amigo, o con tu compañero, en el vínculo más cercano. Entonces, todo eso que cargamos, además, pasa a ser un poco más liviano porque es compartido. No solo porque uno no se deja de sentirse que solamente a uno le pasa. No sé, son muchas emociones. Viste que ahora se empezó a hablar más también de el lado B de la maternidad, como así se dice, pues siempre estuvo muy romantizada. Por eso me parece muy interesante estas imágenes, digamos, que muestran como el proceso, ¿no? Porque decís que estás desde la gestación hasta el primer día del bebé, ¿no? Sí. Y son cambios, sentimientos, emociones, un montón de cosas que uno tiende a callárselas. Y qué bueno que esto se pueda ver a través de una fotografía. Es súper interesante, la verdad que te felicito. Gracias. Me encanta cuando me dicen esto porque que se vean es como otra etapa. Uno pone la intención. Ahora si lo logra, digamos, como otra etapa. Algunos la pueden ver y otros no. Pero es parte del juego también esto de decir, bueno, ir por lo genuino, lo que si a uno
uno estar en paz, digamos, con lo que hace, independientemente de lo que pase después, porque ahí no tenés control. Claro. Uno desea determinadas cosas, pero no podés tener control sobre eso, pero sí hay una exposición muy grande cuando uno llega al objetivo de que, no sé, en mi caso, decir, bueno, hago una muestra, es como poner toda la carne en el asador. A ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Y es como, bueno, es una adrenalina linda. Hermoso. Bueno, vamos a una pausa que llegó Bohemia con algo muy rico para agasajarte. Ahí vamos a ver en pantalla una torta 3 leches, mi favorita, quiero que sepan. Ah, mira qué bueno. Es muy rica. Así que vamos a una pausa y seguimos charlando con Ana Paula Campo. ¿Querés recordar el WhatsApp? Sí, 55 22 85. Hay clásicos y clásicos. Clásicos en la música, en la moda, lugares y sabores. Por eso hoy decimos que Bohemia ya es un clásico en Reconquista. Quienes nos visitan encuentran un ambiente relajado, con un servicio diferente y productos de elaboración propia. Desayunos, almuerzos y meriendas. El momento lo elegís vos. Nosotros, en Bohemia, lo hacemos especial. Bohemia, en la clásica esquina de Bolívar y Patricio Díez. Maxilim es tu aliado estratégico en la limpieza e higiene, con una amplia variedad de productos de calidad y eficiencia. Te están esperando en la sucursal de Olesio y Brown, con los mismos precios y calidad de su clásica dirección de 9 de julio 1470. Maxilim te invita a ver sus novedades en las redes sociales como @Maxilim Online. Maxilim te conviene. Si lo que estás buscando es bailar, divertirte, quemar calorías y modelar tu cuerpo, te esperamos lunes y miércoles 20-30 horas y los lunes 13-30 horas en Romicer, Avellaneda. Pampero, indumentaria resistente y funcional para el trabajo. Además, podés encontrar ropa urbana y calzados para niños y adultos. Trabajamos con todos los medios de pago. Pampero, en Avejer 618. Encontranos en Instagram como pampero.reconquista. Pampero, indumentaria resistente y funcional para el trabajo. En Lumpio encontrás toda la nueva temporada para bebitos y niños hasta 3 años. Además, tienen regalos para recién nacidos, ofrecen 15% de descuento de contado y 10% de descuento por transferencia. Además, tienen 3 pagos sin interés. Te están esperando en Lumpio, Alvear 518. Seguimos charlando con Ana Paula. Te quería preguntar, ya que estábamos hablando todo esto de la crianza, la maternidad, ¿qué lugar crees que ocupa hoy el arte en los procesos de crianza y construcción en la comunidad? ¿Qué creo o qué deseo? ¿Van de la mano? Y no, por ahí no van de la mano. Yo creo que esta que tiene que ver también con el título del trabajo que presento, esto de creer, de crear y criar va de la mano. Y la energía creativa me parece que está muy vinculada a lo femenino. La energía creativa, creadora, sensible, yo creo que van muy, muy de la mano. Y esta idea también, no solamente desde el lugar de la maternidad, pero esta idea de gestar, no solamente con el cuerpo, sino también con las manos, con la mente, que es, de verdad creo que es una energía propia de la mujer.
no es excluyente a los hombres, ¿no? Pero digo que es algo que nos atraviesa biológicamente, sí. Viste que está esta moda ahora de darle a los pequeños una cámara analógica para que experimenten. Y hay madres que muestran cómo ellas sacan fotos ante cierta experiencia que están viviendo, yendo, no sé, se me ocurre ahora el jardín japonés, por ejemplo. Las fotos que sacan las madres y las fotos que sacan los niños, como el interés, dónde ponen el foco. Me parece como que re lindo desde chico. Vos mencionaste cuando llegaste fuera del aire que dabas clases de fotografía. ¿Cómo enseñás a poner el ojo en el arte, digamos, lo que es la fotografía, ¿no? Sí, vos sabés que las materias justo que yo he tenido que dar tienen que ver con motivación creativa, expresión fotográfica. Entonces me alejo un poco de lo técnico, que yo considero que eso uno lo puede descargar o buscar fácilmente en cualquier tutorial de cómo funciona una cámara o cómo lograr, no sé, tal o cual efecto, cosas así un poco más sensacionalistas, si se quiere, o el uso propio del aparato. Y me centro más en esto que vos decís, de dónde poner el ojo, la mirada del fotógrafo. Uno desarrolla una manera de ver. Las cosas no te pasan desapercibidos. Y bueno, se habla de un lenguaje propio que tiene que ver con la fotografía, que tiene que ver con la composición, que tiene que ver con cuestiones expresivas, lo simbólico. Entonces, bueno, desde ese abordaje un poco hablo de esas cosas y por ahí uno no las encuentra tan fácilmente. ¿Y cómo fusionás el diseño gráfico con la fotografía? Bueno, todo el tiempo. Porque fíjate vos que yo empecé a estudiar diseño gráfico en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, y comencé con la fotografía como un complemento para mi carrera, pensando en esto de la publicidad y la comunicación. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo de fotos porque me va a servir. Después, con el tiempo, yo creo que fue al revés. Porque cuando agarré la cámara de foto, cuando empecé a experimentar con mi propio lenguaje o mi mirada, desarrollar mi mirada, el colchón que yo tenía de conocimientos me lo había dado la universidad, mi carrera de diseñadora. Entonces, cuestiones de composición, morfología, semiótica, comunicación, estrategias, todo esto yo ya lo tenía internamente y lo iba haciendo de manera muy intuitiva. Y creo, ahora que me preguntás, yo creo que muchas de las cosas que yo hago, estos abordajes sociales también, o estos proyectos que tienen que ver también cuando yo hago las muestras de fotografías, tienen que ver con una intervención espacial, pienso en el recorrido, si hay imágenes, si hay palabras, cuál es la tipografía, la intervención tipográfica como forma, no solo como contenido. Todas esas cosas tienen que ver con el diseño gráfico. Claro, lo importante que es elegir la tipografía, ¿no? Claro, las jerarquías, no sé, bueno, entonces, bueno, todo el estudio del arte, todo lo que uno... fíjate que mi tesis, por ejemplo, fue sobre arquitectura y hábitat. Eran disciplinas proyectuales, mi grupo trabajó sobre el tema de arquitectura y trabajamos sobre el tema de la vivienda. Por ejemplo, era una temática social abordada desde una disciplina proyectual. Entonces, la universidad estatal tiene esos abordajes sociales, o por lo menos yo los tuve, creo que los siguen manteniendo, me recibí hace muchos años ya, pero creo que lo siguen manteniendo esta cuestión de, bueno, cómo se puede intervenir desde el lugar que uno... ¿Y qué desafíos encontrás al vivir del arte en Argentina? Todos. ¿Sentís que se valora poco los trabajos culturales o no? Sí, yo creo que se... Sí. Nos falta, Valorar, cuando empecé, cuando vi todo lo que hacía ella, sentí como, fíjate lo descuidados que somos o
todo lo que nos falta recorrer. Sí, necesitan ser O visibilizados y valorados, claro, ¿no? exacto, porque lo ponemos artesanal foco, parece claro. que no valiera. Y yo creo que si tomamos dimensión lo que es hacer arte, yo creo que la gente dejaría de comprar cosas descartables, porque me refiero al que teje, un montón de cosas, ¿no? Hablamos del arte en general, no lo valoramos. Es que en realidad cuando uno empieza a comprar arte, vos compras un paquete de energía y vos cuando empezás a comprender, vos comprás todo el trabajo de esa persona. Y, digamos, todo ese sentimiento, toda esa emoción que le puso. Y no es una máquina o un montón de cosas iguales, sino Claro. que cada uno tiene... Y el compromiso que es, porque realmente no debe ser fácil vivir del arte y ser reconocido, porque es importante, vivimos en sociedad. Sí, entender esto también de que uno vive del arte y se debe comercializar. Y porque parece que no van de la mano, que si es arte tiene que ser esto por amor al arte. Por amor al arte. Sí, por amor al arte hay una motivación. A ver, yo si no hago lo que hago, me muero por dentro. O sea, uno no va atrás de eso. Pero hay algo interno que dice, bueno, a ver, ¿cómo puedo? Ahí te pones a trabajar y dices, bueno, ¿cómo puedo? Esto decir, puedo vivir de lo que me gusta. ¿Por qué no? Eso es otra cosa linda que estás diciendo, ¿no? Porque estamos en un mundo donde la gente trabaja por plata. Y esto es totalmente lo contrario. Trabajás por pasión, ¿qué más lindo que eso? Sí. Despertarte todos los días con esa energía, esas ganas de crecer, continuar, crear. Yo creo que hay muchas profesiones que si no está la pasión son muy difíciles de llevar adelante. A ver, un docente. Cuando uno es docente sabe dónde se mete, sabe las dificultades que tiene desde lo económico, las luchas eternas por mejorar la calidad, el ambiente, la economía también. Y sin embargo hay algo que es más fuerte que tiene que ver con eso de la educación, de estar frente a los chicos, frente a un aula. Es más allá, y lo que no significa que también tiene que buscar una mejora en lo que es su realidad, ¿no? Su profesión. Una cosa no quita la otra, pero hago este paralelismo, digamos, como para entender que no solo tiene que ver con el arte, porque es difícil, pero también valorar, me parece que valorar y comprender esto del arte, de lo que te moviliza, el detenernos un poco en lo que sentimos, en lo que nos llega, en regalar arte, estás regalando algo invaluable muchas veces. Estás regalando una emoción. El que tiene un cuadro en su casa es porque te gusta, porque cuando pasás y lo vas a ver todos los días, te gusta mirarlo, como una música que escuchás, porque, no sé, a veces escuchás algo cuando estás trabajando si podés, o cuando querés pasar un rato, o agarrás un libro. Todas esas cosas son los que te hacen y te forman, y son momentos que cuando uno puede regalar arte, es un regalo que habla muy bien de quien lo da, porque son cosas que no todo el mundo los considera y no todos tienen acceso, ¿no? Pero porque no lo piensan ni siquiera, no porque sea inalcanzable. ¿Qué sentías previamente cuando empezaste a ver estas mujeres que trabajaban en lugares que vos decís, bueno, más vinculados al hombre, y vos empezaste a darle otra imagen, ¿qué es lo que te movilizó? ¿Qué es lo que dijiste? Yo tengo que empezar a mostrar esto. ¿Tenía un para qué eso? Sí, a mí el primer trabajo lo hice con el tema con las mujeres en la construcción, porque a mí me convoca la Cámara de la Construcción Argentina, Delegación Santa Fe, luego de que vieron mi trabajo de huellas, que tiene que ver con las maternidades. Y en una reunión, bueno, queriendo valorizar en el Día de la Mujer, un 8 de marzo, querían poner en valor el rol de las mujeres en ese ámbito. Entonces a mí me llaman para hacer este trabajo. Lo cual yo quiero valorar esto, de recurrir al arte como herramienta para poner en valor una política determinada que tiene que ver, en este caso, con un gremio, ¿no? O con una cámara. Entonces yo llevo adelante este proyecto a mi manera, que tiene que ver con esto. Bueno, necesito los contactos, visitar las empresas, hacer conversaciones, tener charlas. Fui filmando a las mujeres, filmaba a los hombres también para saber cómo ellos se sentían en esto de tener
una compañera mujer por primera vez. Había hombres que hacían 20 y pico de años que trabajaban y era la primera vez que tenían una mujer acompañándolos. Entonces todos esos relatos a mí me nutren para saber qué imagen hacer o para entender desde qué lugar pararme, y lo voy construyendo. Después, cuando hago esa presentación, que fue con videos, con las fotografías, que lo hice en la Casa de Santa Fe, en la Casa de los Gobernadores, ahí en la ciudad de Santa Fe, la Unión Industrial quiso hacer el mismo abordaje desde la industria, también para rescatar el valor de las mujeres, y se conmemoraban los 100 años de la Unión Industrial. Entonces era un poco poner en la línea histórica estos nuevos espacios que antes no estaban. Entonces, bueno, hablaban de un progreso. A medida que yo iba entrevistando, porque hice la misma dinámica, hay espacios ganados y también hay una evidencia de que falta mucho por hacer y como sociedad falta mucho que trabajar, los roles que tenemos, porque a veces queremos la igualdad de oportunidades, pero no podemos acaparar todo tampoco. Queremos todo lo que tenemos más lo nuevo. Y también es cierto que para que nosotras, una mujer o cualquiera pueda entrar a un espacio, es necesario que quien esté ahí se corra y ocupe otro para que éste pueda venir. Entonces, ese ejercicio de entender que no es en contra del que está, no es en contra de los hombres en este caso, porque si no hablo mucho de las mujeres. Sí, aparte recién está empezando el cambio, o sea, para que esto se naturalice, tiene su proceso. Tiene su proceso. Y algunos cuestan más que otros. De hecho, algunos hombres manifestaban que renunciaban porque no podían trabajar con una mujer. Dejaban el trabajo porque no querían tener. Mujeres que decían, bueno, sí, tenemos el espacio, pero parece que todo el tiempo tenemos que estar rindiendo cuentas de lo que hacemos, las decisiones que tomamos. Es decir, están, pero todavía falta romper todas estas cosas de tener que justificarnos por ser mujeres, claro, frente a las decisiones, frente a los espacios que ocupamos. Cuando en realidad vamos haciendo espacios nuevos con nuestras propias individualidades y con nuestras propias formas, que sí a veces están ligadas con el género o con nuestro ser mujer, pero en esa diversidad es cuando sumamos. En eso distinto es cuando ampliamos. Entonces, entender que es amalgamarse, fusionarse, entender que somos distintos, pero que podemos en la unión y en esa diversidad mejorar. Mejorar porque, a ver, los hombres decían, la mayoría decían, tendrían que haber ingresado antes, porque cambiaron la forma de trabajar, porque son más sutiles, porque son más sensibles, porque son más meticulosas. Hay más respeto también cuando están entre todos hombres una cosa, aparece una mujer y ya sí, es como que cambia el vocabulario. El vocabulario fue lo primero que todos marcaban. Sí. El vocabulario, la forma de expresarse. Y eso, aunque parezca una cosa sencilla o una pavada, no es así porque nos acostumbra a hablarnos bien y con respeto. Entonces, no porque estoy en el ámbito de trabajo voy a hacer o voy a denigrar o no. Es lo que soy afuera en casa, soy en la calle, soy en el trabajo, y ese respeto se mantiene. Entonces ya nos acostumbramos también a tratarnos y hablar de una determinada forma. Está diciendo mucha información. No, vos sabés que me ponía a pensar mientras hablaba y decía, ¿qué haces con todas esas anotaciones? O sea, ¿alguna vez pensaste en escribir un libro? No, pero es un montón. Yo por ahí digo, no paro de hablar, pero siento que tengo un montón para contar. Porque desde pero la observación se aprende. Es que eso la verdad, una total admiración, porque el detrás que hay para llegar a una muestra, ¿cuántos años te llevó a hacer esto o tiempo? Y son proyectos largos, algunos, y son distintas etapas. Claro, me imagino. Cuando hay dinero de por medio, lo puedo resolver más rápido, porque respondo a un tiempo determinado donde yo
a ver, hay un presupuesto, yo me organizo en el tiempo y digo, bueno, en tal tiempo voy a hacer el relevamiento fotográfico y a partir de ahí tengo el material y me pongo a investigar y hago los videos, después viene la parte de edición, de ver todo el material que tengo, empezar a seleccionar y encontrar o trabajar sobre una línea que me va llevando el trabajo. Entonces son distintos estadios. Cuando hay dinero que uno puede administrar el tiempo en función al dinero, a la plata, los proyectos salen en un determinado tiempo que uno ya los establece. 6 meses, 1 año, 3 meses, lo que sea. Cuando no hay dinero y son proyectos personales, se va haciendo cuando se puede. Por ejemplo, el trabajo de origen, que es el último que presenté. Ese, después quería que nos comente, pero bueno, después sí, de la pausa, pero bueno. Dale, vamos a una pausa y nos comentás. ¿Querés recordar el Sí, WhatsApp? 55 22 85. Y seguimos disfrutando las cosas ricas de Bohemias y la rica yerba que nos mandaron de Prieto Hermanos. Espectacular. Vamos a una pausa y seguimos charlando con Ana Paula Ocampo. Hay clásicos y clásicos. Clásicos en la música, en la moda, lugares y sabores. Por eso hoy decimos que Bohemia ya es un clásico en Reconquista. Quienes nos visitan encuentran un ambiente relajado, con un servicio diferente y productos de elaboración propia. Desayunos, almuerzos y meriendas. El momento lo elegís vos. Nosotros, en Bohemia, lo hacemos especial. Bohemia, en la clásica esquina de Bolívar y Patricio 10. En Lumpio encontrás toda la nueva temporada para bebitos y niños hasta 3 años. Además, tienen regalos para recién nacidos, ofrecen 15% de descuento de contado y 10% de descuento por transferencia. Además, tienen 3 pagos sin interés. Te están esperando en Lumpio, Alvear 518. Si lo que estás buscando es bailar, divertirte, quemar calorías y modelar tu cuerpo, te esperamos lunes y miércoles 20-30 horas y los lunes 13-30 horas en Romicer, Avellaneda. Maxilim es tu aliado estratégico en la limpieza e higiene, con una amplia variedad de productos de calidad y eficiencia. Te están esperando en la sucursal de Olesio y Brown, con los mismos precios y calidad de su clásica dirección de 9 de julio 1470. Maxilim te invita a ver sus novedades en las redes sociales como @Maxilim online. Maxilim te conviene. Pampero, indumentaria resistente y funcional para el trabajo. Además, podés encontrar ropa urbana y calzados para niños y adultos. Trabajamos con todos los medios de pago. Pampero, en Avejer 618. Encontranos en Instagram como pampero.reconquista. Pampero, indumentaria resistente y funcional para el trabajo. Celebra el Día del Padre con Super Cristian. Sorteamos un Smart TV de 50 pulgadas y un parlante. ¿Cómo participar? Es fácil. Solo tenés que adquirir los productos señalizados en nuestras góndolas. Cada compra es una oportunidad para ganar. Papá, no te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios y disfrutar de nuestras sorpresas. Super Cristian, siempre cerca tuyo. Seguimos charlando, la charla está tan linda que es como Sí. que no Quedamos- seguimos charlando fuera del aire, pero bueno, retomamos lo que estábamos de la obra Origen
Ahí está Alfredo mostrando imágenes en el streaming. Esta obra está acá en Reconquista, ¿no? Sí, estas son otras fotos que son de niños, infancias. Hay una mezcla de todo. Esas son capacitaciones. En el Inter, claro. Sí, esas son cuando empecé con las fotos de familias. Ahora ¿Y seguís haciendo ese tipo de trabajo? Sí, sigo haciendo. La obra Origen es una obra que, bueno, por ejemplo, me llevó 2 años, porque es un trabajo personal, entonces se va haciendo a medida que se puede. Sí, contale al que nunca vio nada de Origen de qué se trata. Origen, la obra se llama Origen, Voces Ancestrales en las Aulas. Es un trabajo donde pongo en valor a las escuelas interculturales bilingües de la provincia de Santa Fe para hablar sobre la interculturalidad y rescatar los pueblos originarios. Es un trabajo donde yo encuentro en las escuelas interculturales un hábitat donde la interculturalidad deja de ser una efemérides y se vive todos los días. Entonces, la educación pasa transversalmente, digamos, por su cosmovisión y bueno, y es un espacio de resistencia, de lucha, de paz también, porque es un espacio donde se puede conservar a la cultura, ¿no? Y de los pueblos originarios. Mocoví y Com son las 2 comunidades, digamos, que están avaladas por el Ministerio de Educación y son esas 2 comunidades las que abarca el sistema educativo. Y bueno, y mi intención era poner en valor eso que sucede dentro de las escuelas, valorar a los maestros idóneos. Estas escuelas tienen la particularidad de ser los maestros idóneos, que son los propios, pertenecen a las propias comunidades, los que transmiten el conocimiento, que lo reciben de los ancianos de las comunidades. Entonces, ellos toman todo lo que es su sabiduría y la trasladan a lo que es el sistema educativo, a la currícula del sistema educativo, para poder adaptar los conocimientos junto con la pareja pedagógica y transmitir a los niños, a los adolescentes. Y de esa manera que no se pierda. Que no y se recuperar la cultura, fíjate. Claro, qué y preservar importante. y preservar su identidad y rescatar el valor de su identidad y de formar parte. Para mí es importante poner en contexto que la preexistencia de los pueblos originarios en Argentina fue reconocida recién hace un poco más de 30 años en la reforma de la última Constitución, en el 94. Estamos hablando de 30 años apenas, frente a cuántos, 500 años de avasallamiento, negación, donde no tenían derechos. Claro, como que estaban ocultos, digamos. Ocultos y oprimidos y silenciados. Mucha discriminación, todavía existe la discriminación. De eso se habla también en ese trabajo. Exactamente. Esa separación que se tiene, digamos. Porque no estamos acostumbrados. Y porque no, o sea, necesitamos educación justamente para no hacerlo, digamos. Es como que si me pongo a pensar antes de la antigüedad, desde que uno estudia o conoce la historia de arte, antes se tallaba como para dejar huella, ¿no? Y qué bueno es lo que logra la fotografía en esto de plasmar lo que es el origen. O sea, no olvidarse de dónde uno viene y mantenerlo, o sostenerlo o reconocerlo. Sí, totalmente. Ahí las fotos que forman parte de ese proyecto están lejos de ser solamente fotografías de niños en una escuela o en varias escuelas, porque visité varias escuelas de la provincia. Cuando uno, y volviendo un poco a lo que hablábamos antes, cómo recorrer o cómo ver las obras, describílas. Entonces, si vos ves una foto de un niño que está escribiendo en su cuaderno, es un niño que está escribiendo en su cuaderno la lengua madre junto con la lengua española, y sus uñas están sucias porque viven en la tierra, porque su casa es de tierra, porque su ambiente es así, y están en contacto con la naturaleza porque tiene que ver con su respeto, ¿no? Y con su cosmovisión. Entonces,
lo que hay, traigo eso porque es la imagen que se me vino, claro. ¿no? De una Claro, de las para saber fotos. qué es lo que te llevaste vos desde ahí viviendo. Eso, queríamos como indagar en eso. Sí. Que vos me podás decir como una anécdota o algo que te haya realmente hipnotizado o capturado totalmente tu atención en ese relevamiento. Lo más importante, creo yo, es entender bueno, fueron varias cosas. Una, por ejemplo, es haber conseguido fotografías donde las personas fotografiadas en los retratos están mirando la cámara. Y eso es importante, no es un tema menor, porque tienen la mirada alta y porque cuando hay un retrato que está mirando el retratado, está mirando el lente, cuando vos ves la foto te está mirando a vos, al que está observando. Uh-huh. Y en eso hay un diálogo y hay una interpelación, te interpela, te buscan la mirada. No estoy mirando para un costado, no miro para abajo, no miro para arriba, te miro de frente. Y en esa búsqueda de la mirada hay una búsqueda de diálogo y hay una búsqueda de encuentro. Entonces, tener ese material donde hay rostros amigables que te buscan, que te miran, que te sonríen, que te sostienen la mirada, en estas comunidades que han sido tan reprimidas, avasalladas y también que cuidan y conservan tan para adentro lo propio, porque obviamente uno conociendo la historia entiende por qué no quieren abrirse, ¿no? Porque le han sacado tanto o lo han explotado tanto que es como lo que lo preservan, lo resguardan. Haber logrado eso fue como algo muy importante para mí. Y cuando llegaste ahí con una cámara, ¿cuál fue la primera impresión de ellos o cómo comenzó el diálogo? Sí, yo fui, para llegar a las escuelas, fui con Alejandra Cián, que en ese momento estaba como directora de las escuelas interculturales de la provincia de Santa Fe. Ella antes trabajaba como docente en una de las escuelas, pero también forma parte de ENDEPA, que es el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen. Entonces tenía todo un trabajo con las comunidades desde hace mucho tiempo. Entonces cuando yo llego con ella, voy con alguien conocido, claro. No soy una desconocida. Entonces por decantación, digamos, ya entré... Claro, te aceptaron, digamos. Entré ahí. Sí, entré con algo a favor. Y después es un trabajo de acercarse, de que te conozcan, de entablar el diálogo, mucha conversación, muchas horas para quizás sacar 2 fotos. En una escuela, no sé, he pasado 3, 4 horas, toda una jornada. Me gusta saber cuál es el interés de los chicos en esos lugares. ¿Qué es lo que los motiva, digamos? Saber, ¿viste? Lo mismo, porque yo lo que he descubierto también que somos muy distintos todos, pero a la vez somos todos iguales. ¿Viste? Todos nos gusta estar bien, pero los chicos, digamos, en qué vos ves algo que ellos juegan más a esto, juegan más a lo otro, veías... Tienen los mismos intereses, los juegos, el salir corriendo a jugar, el investigar, depende somos de las edades. Iguales, pero digamos, claro. Y la ideología por ahí es lo que nos separa. O bueno, las culturas por ahí. Y sí. ¿Y esta obra, dónde habías dicho que estaba? Ahora está en el galpón de la estación del centro del espacio ahí del cultural, de acá de la estación. Va a estar todo el mes de junio, queda un mes más. Hay un montón de escuelas que se inscriben para poder recorrerla. Eso te iba a preguntar, ¿hay entrada? ¿Es gratuito? Es gratuito. Esto está acompañado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Reconquista, por ENDEPA también. Esto es gratuito, los horarios de la mañana seguro de 8 a 12 horas y por la tarde sé que también está abierto de 13 a 19, de lunes a viernes seguro, y los fines de semana como que van cambiando. Tienen que fijarse en la agenda cultural de la municipalidad, ahí están los horarios. Y las escuelas sé que tienen que inscribirse porque hacen recorridos y están las chicas que acompañan este recorrido con información, contando un poco sobre la labor de las escuelas, pero también de las comunidades cercanas. Sí. Esto, ¿no? De pensar que o hablamos de las comunidades
indígenas como si fueron, y en acá realidad... cercano que tenemos, Ana, Acá en la Lola, en la Lola. Uh-huh. Sí. Ese es un hermoso lugar. Veo fotos que sacan ahí muy lindas. Uh-huh. Te quería preguntar, o como una reflexión, ¿no? ¿Qué le dirías a otras personas que le gustaría vivir del arte o que ya viven como consejo, que sueñan con ser visibilizados o llegar a internacionalizar sus proyectos? No sé, lo que yo puedo decir es que no soy quien para andar dando consejos o qué, pero te puedo hablar. Pero si vos te mí. mirás a vos Sí. cuando empezaste, ¿qué te hubiera gustado que te digan, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay mucho de tenacidad, de constancia, de valoración por lo que uno hace y entender también desde el lugar que uno hace las cosas. A veces la necesidad te hace correr atrás de objetivos quizás económicos y cuando eso no sucede la frustración es muy grande porque uno tiene que comer y cuando no tenés la respuesta del otro lado decís, bueno, abandono todo esto porque se hace cuesta arriba y necesitas quizás hacer algo que no está alineado con lo que uno quisiera. Buscarle la vuelta de poder tener ese tiempo. Yo creo que quien está en el arte, por lo sensible que es, porque hay una cuestión muy algo de adentro, o sea, se juega mucho con la emoción, con el sentimiento, con la sensibilidad, con la empatía, con lo que te mueve desde cualquier, no sé, el arte expresionista, desde, no sé, surrealista, es como esta cuestión de exteriorizar. Uh-huh. No dejarse secar, digamos, desde ese lugar, buscar la vuelta, que desde lo genuino uno no se puede equivocar, desde lo sincero, para lo que tenga que hacer, lo que quiera decir, lo que tiene que comunicar. Algún huequito, algo, cuando tenga la oportunidad de participar y demostrar lo suyo, que lo haga, puede tener 10 no y un sí. Ese sí ya es un montón. Hay alguien afuera que puede sensibilizarse con lo que estás haciendo o que le puede gustar. Eso ya es un montón. Y ir haciendo ese camino, mostrar humildemente, o sea, no uno no va mostrando porque yo hago lo que esto, así como si voy. No, mostrar humildemente porque necesitas la respuesta del otro para terminar de completar lo tuyo. Porque si no, guardamos todo para adentro. No, hay una parte que necesita ser entregada. Claro. Entonces, bueno, ahí la constancia, el trabajo, la perseverancia, eso. Y bueno, y esto de llegar a Berlín, ¿no? ¿Cuándo te vas para allá? Contanos cómo va a ser esa experiencia. Me voy ya la semana que viene. Uh-huh. Estoy viajando. El 19 de junio es la vernissage, la presentación, ahí en la Embajada Argentina de Berlín. Va a estar un mes la obra expuesta. Y bueno, ahí me embarco en eso. Uh-huh. Es la primera vez que expongo de manera individual en el exterior. Claro. Y bueno, las otras presentaciones en Francia, por ejemplo, que llevé una obra, fue porque gané un concurso en Buenos Aires, que uno de los premios era poder exponer en Mónaco. Bueno, en Bogotá, en Barcelona, en Marbella, también estuve exponiendo hace 2 años, pero también siempre obras en conjunto con otros artistas. Claro. Hoy nos comentaba que ella da clase y que ahora está en un proyecto para... ¿nos querés comentar un poquito? Que es nuevo y realmente... Nos dejó como... queremos saber más. A ver un poquito. Sí, yo doy clases en Santa Fe, en el Instituto ICOP, que funciona en el edificio de la Inmaculada. En los distintos años he dado clases de fotografía y he dado clases de publicidad. Y el año pasado, dentro de las carreras de software, por ejemplo, desarrollo de software, hicimos talleres de fotografías como para ampliar un poco el conocimiento dentro de esa carrera. Y he tenido, junto con mi compañero de trabajo, que es Jorge Pepperman, que es un fotógrafo, amigo, diseñador, también nos formamos juntos en Santa Fe. Jorge es de Villocampo, hace muchos años que está en Santa Fe viviendo.
Bueno, en conjunto damos la materia. Y tuvimos una alumna ciega que se llama Gianella. Para nosotros fue toda una experiencia tener una alumna ciega en la carrera de fotografía, en la materia, en un taller. ¿Qué te parece? Nos sorprendió. A nosotros también. Sobre todo porque fue un aprendizaje enorme, porque tuvimos que ayornarnos de qué forma poder enseñarle a alguien a hacer fotos cuando el sentido de la vista es necesario, digamos, para poder fotografiar. Está asociado totalmente con el sentido de la vista, que es lo que no teníamos, lo que no contábamos. Y en el abordaje educativo de las herramientas, nos empezamos a dar cuenta que en este caso, por ejemplo, Gianella, había un montón de cosas básicas que nosotros consideramos básicas que no estaban consideradas. Como, por ejemplo, Gianella es una persona que nunca vio. Pero ella pensaba que, así como nosotros oímos a 360 grados, también veíamos a 360 grados. Que las cosas que están por delante no tapan lo que está por detrás. Entonces esta idea de perspectiva tampoco la tenía incluida. Y que lo que está lejos se ve más chico que lo que está más cerca. Y que si yo toco la mesa no puedo ver los pies. Si yo estoy mirando acá la mesa desde arriba, no me veo los pies, salvo que sea de vidrio, depende de los materiales. Bueno, fue era todo un universo de percepción con respecto a lo que a la realidad, que era, no sé. Claro, porque ellos tienen muy desarrollada la parte auditiva. Entonces, todo se debe focalizar en eso. El auditivo, claro, y el tacto. Y lo sensorial. Y lo sensorial, claro, de los otros sentidos. Claro. Entonces, empezamos a hacer un abordaje como mucho más simple de decir, bueno, lo que está delante, lo que está detrás, cuál es el concepto de punto de vista, el plano, primer plano, un gran angular, cuando veo todo, cuando veo una parte. Me llama la atención, por eso te lo pregunto, el enfoque de la cámara. ¿Cómo sabe a dónde está apuntando? No, nunca llegamos al que ella pueda. Ella tiene un programa donde agarra la cámara y puede poner el teléfono, porque eran con teléfonos celulares. Pones el teléfono encima de algo y te describe lo que está viendo. Te describe. Ahora entiendo más. Entonces, en la descripción ella puede decidir hacer la fotografía. Pero ¿qué pasa? Había un montón de cosas previas que no estaban, que no se terminaba de tampoco vamos a saber nunca qué es lo que se termina de imaginar frente a alguien que no tiene una referencia. Claro. Entonces, ahí empezamos a deshacer un poco, a entender que no íbamos a quizás apuntar desde lo fotográfico, pero sí desde la lectura de imagen. Entonces ahí nuestra formación como diseñadores, de pensar lo que es el punto, la línea, el plano, el relleno, el contorno, el relieve, la profundidad, todos estos conceptos que uno los tiene incorporados, de empezar a enseñar eso para poder leer signos o leer dibujos que les permita interpretar la realidad más allá de lo fotográfico en un principio. Eso es como, a futuro sería genial, pero no sé, Gianella, por ejemplo, tenía que hacer diagramas de flujo para lo que era su formación como para desarrollar un software. Y esto de entender el diagrama de flujo era muy complejo, porque no podía leer lo que era la línea de una forma en relación a lo que es un relleno de lo que está dentro y lo que está fuera. Entonces trabajaba un diagrama de flujo, por ejemplo, con una línea histórica, y empezar con una maestra pedagógica, un asistente que tiene, tener que explicarle qué es línea, por ejemplo. Claro. Dónde empieza y dónde termina, que tiene una dirección. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora este año, que el Instituto ICOP nos otorgó esas horas para poder hacer un trabajo de investigación, es poder desarrollar, es ambicioso, pero ahí vamos, poder desarrollar, todavía no sabemos si es un manual, unas tarjetas, cuál va a ser el medio, desarrollar un sistema que permita establecer determinadas cosas para que puedan hacer lecturas de imágenes. ¡Qué avance! Sí,
Un montón. Así que estamos en esa etapa de investigación, entrevistas, entender cómo perciben, qué les falta, qué herramientas creen ellos que les falta. Estuvimos conversando con Marcelo, que es el director de escuela el área de discapacidad de la Universidad Nacional del Litoral. Ellos están bastante avanzados en determinadas cosas como dentro de la universidad, pero se encuentran con que llegan a un nivel donde previamente no hubo un montón de información. Entonces es como, nivelar, digamos, sería nuestro objetivo, de decir, tomar estos parámetros para poder enseñar en las infancias estas cosas. Claro, a temprana edad. A temprana edad. Entonces ya lo van incorporando a una temprana edad. Qué buenísimo. Qué interesante. Queremos agradecerte, Ana Paula, por haber venido hoy con nosotros antes de irte a tu muestra y vivir esta experiencia. Y nos gustaría volverte a tener acá cuando vuelvas y que nos cuentes qué viviste, cómo fue. La verdad que me encantó conocerte y me encantó todo lo que vimos tuyo. La verdad que invito a todos a que vayan a la muestra que está acá en Reconquista, en el Centro Cultural. Sí, en el Galpón de la Estación. Muy, muy lindo. Así que ya tienen tarea. Sí, la tarea del fin de semana. Tenemos Bohemia y mañana, como todos los sábados, tenemos entrenamiento. Es baile y entrenamiento para mujeres mayores de 40 años en Romina-Cecilia-Cereijo. Gratuito, para hacerlo en la casa a las 17 horas. Y eso es otro arte. Otro arte, exactamente, expresión corporal. Feliz día del periodista. Feliz día, mañana espero que tenga un hermoso día. Gracias a todo el equipo de Reconquista hoy, que siempre también nos dan el espacio, nos apoyan, nos acompañan. Muy agradecida, sobre todo con mi papá, Gustavo. Así que gracias. Muchísimas gracias. Por otro viernes más.